Bienvenidos a Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 5, interconexión de rectificadores. Algunos rectificadores, como por ejemplo el rectificador estrella, no puede ser utilizado directamente en sistemas de alternos, sino que necesita alguna configuración alternativa para hacerlo. ¿Por qué? Porque este rectificador alimenta a una carga uniendo tres diodos, donde cada uno de esos diodos está conectado a una fuente trifásica, a una de las fases de una fuente trifásica. Entonces, solamente uno de esos tres diodos está polarizado en cada momento del tiempo y que él es el que corresponde al voltaje más alto. Por lo tanto, durante solamente un periodo, que tenemos acá, ¿cierto?, de 120 grados, el voltaje A es mayor al voltaje B y C. Por lo tanto, está el diodo 1 encendido y hay corriente en la fase A. Durante el resto del periodo no hay corriente en la fase A. Entonces, eso quiere decir que la fase A, la corriente de entrada, tiene una componente continua, una componente media. Para evitar ese problema, se puede modificar la configuración y conectarlo a través de una un transformador con dos secundarios, como es lo que se muestra en esta figura. Acá tenemos entonces los dos rectificadores estrellas en serie, que son S y S, alimentados cada uno de ellos por una fuente de tensión independiente, que está compuesta por el secundario de un transformador, el primero que alimenta el rectificador número 1, que le vamos a llamar arriba número 1, y el de abajo número 2. Y los dos secundarios entonces están alimentados por un primario, y los tres están conectados en estrella. La polaridad, si se fijan en la polaridad del primer secundario arriba, tiene la misma polaridad que el primario. Por lo tanto, si yo tengo un voltaje positivo, un voltaje A positivo, voy a tener un voltaje A positivo también en el primer secundario. Sin embargo, el segundo secundario está conectado al revés, tiene los puntos de polaridad hacia adentro de la estrella. Por lo tanto, si yo tengo un voltaje positivo en la fase A, en el segundo secundario, en el de abajo, voy a tener un voltaje negativo, un voltaje que está a 180 grados en desfase. Por lo tanto, eh, podemos dibujar o encontrar los valores de voltaje y de corriente en cada uno de los rectificadores, viendo que en el primer rectificador tenemos voltaje positivo, aquí podemos ver VA, ¿cierto? Que el mismo voltaje de entrada es el mismo voltaje de la fase A1 del primer rectificador, y tenemos el B y el C 120 grados desfasados, por lo tanto el máximo de ellos es el voltaje de salida, y como solamente está el diodo, el primer diodo de la fase A del primer rectificador está conduciendo 120 grados, tenemos una corriente como la que se muestra acá, que es exactamente la misma que vimos en la slide anterior. En el caso del rectificador número 2, el que tiene el transformador con 180 grados de desfase, tenemos que los voltajes están 180 grados desfasados, perdón. Este tiene entonces el voltaje A, es negativo con respecto al voltaje A del primer rectificador. Por lo tanto, si consideramos el voltaje A más el voltaje C 120 grados y el B, podemos ver que el voltaje de salida es el máximo de los tres, y solamente en este punto, en el segmento de acá, tenemos que el voltaje A es el mayor de todos. Por lo tanto, en este segmento es cuando el diodo 1 con 2, en este caso el diodo de la fase A del rectificador 2 conduce, y por lo tanto tenemos esta corriente en el segundo rectificador. ¿Ya? Si se fijan, eh, las corrientes se desplazan un cierto ángulo, estos 180 grados, pero se mantienen positivas en ambos casos. Y los voltajes están desfasados 180 grados. Si se fijan, el voltaje de salida, ¿cierto?, que es la parte superior de los voltajes de línea, también está desfasado 180 grados, pero este voltaje, perdón, tiene una simetría de 120, es decir, cada 120 grados es el mismo voltaje. Por lo tanto, al desfasarlo 180, en realidad estoy desfasando solamente la diferencia entre 180 y 120, lo cual corresponde a 60 grados. Y ustedes pueden ver acá que efectivamente aquí tengo el valor mínimo del voltaje 1, el voltaje del rectificador 1, que coincide con el máximo del rectificador 2, y luego 60 grados después tengo lo contrario, el mínimo del rectificador 2
coincide con el máximo rectificador 1. Entonces el desfase entre los dos es de 60 grados. Si vemos luego la operación desde la salida, podemos ver que el voltaje de salida es la suma de los dos voltajes. Voltaje 0 es igual a voltaje 1 más voltaje 2 de salida. Y estos dos voltajes tienen 60 grados de desfase entre ellos. Por lo tanto, se suma en la parte positiva con la parte negativa. Perdón, la parte más alta con la parte, el valor más bajo. Y por lo tanto, el resultado es una señal, un voltaje que tiene el doble del voltaje medio, pero tiene 6 pulsos en lugar de 3, que los que tenía el estrella normal. Como tiene 6 pulsos, el voltaje medio es más plano, tiene menos ripple y por lo tanto la corriente de salida va a ser más plana, por supuesto. En términos de la entrada, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que, perdón, podemos ver que el aporte del secundario 1 al primario tiene la misma polaridad. Es decir, si yo tengo una corriente positiva en el secundario, perdón, 1, voy a tener una corriente positiva también en el primario. De hecho, si solamente consideramos que solo trabaja el primer secundario, podemos ver que las corrientes que tendría aquí se verían reflejadas exactamente en el primario. En el caso del secundario, como está conectado en 180 grados, está conectado al revés. Si yo tengo una corriente positiva en el secundario 2, voy a tener una corriente negativa en el primario. Y si lo vemos desde el punto de vista que solamente trabajara el secundario 2, las corrientes que tendría acá serían el inverso de las corrientes que tendría en el primario. ¿Qué significa eso en términos de aporte de las corrientes de cada uno de los secundarios? Significa que el primer secundario va a aportar con una corriente que es exactamente igual a la corriente de fase. Mientras que el segundo secundario, que es la línea naranja que ven acá, aporta con una corriente que está invertida con respecto a la que tenía en el secundario. Por lo tanto, la corriente total del primario, que es la suma de estos dos aportes, resulta en una corriente que tiene una parte positiva de 120 grados y una parte negativa de 120 grados. Es decir, si lo analizamos, esta configuración es casi equivalente a un rectificador tipo puente, porque tiene 6 pulsos en el voltaje de salida y tiene una corriente eh, de 120 grados positiva, después 0, después 120 grados negativa, después 0. Que es exactamente las mismas formas de onda que un rectificador puente. Ahora la diferencia está en los valores, porque aquí el valor medio es 2 veces el voltaje de entrada y bueno, en realidad depende del radio de transformación que tienen los transformadores, que yo en este caso consideré que era 1. Ahora, si vemos en un rectificador puente de diodo, puente trifásico, Eh, este transformador sí tiene una corriente que es positiva y negativa, por lo tanto se puede usar en circuitos alternos, pero tiene un gran problema que está relacionado con las armónicas. Es decir, la cantidad de armónicas que genera, en particular la quinta y la séptima, y el THD que genera, que es un 30%, hacen que no sea posible conectar este tipo de rectificadores en sistemas que tienen mucha potencia, porque no cumplimos con la normativa de armónicos que se exige para ese tipo de sistemas. Por lo tanto, hay que buscar algún tipo de configuración alternativa en donde podamos, si necesitamos hacer una rectificación, podamos utilizar este tipo de configuración, que es más simple y más barato, y más eficiente también, pero podamos cumplir con la característica armónica que nos pide. Para eso, hacemos algo parecido que con lo que se hizo con el rectificador estrella, y podemos entonces conectar dos rectificadores en serie, tipo puente, cada uno de ellos alimentado por un transformador. Un transformador, el primero de arriba, un transformador de tipo estrella, con un primario y secundario estrella, y el segundo secundario es un secundario tipo delta. Entonces, si consideramos que el primer secundario tiene un radio de 1 a 1, el segundo va a tener que tener un radio de 1 a raíz de 3. Eso es para que en el voltaje de salida sean iguales. Entonces, ¿cómo opera esto? Supongamos que tenemos el voltaje A es el mayor y el B es el menor, el voltaje de salida VO1 va a ser VA B acá. Entonces va a ser un voltaje de línea. Eso quiere decir que el voltaje que voy a ver en la carga va a tener
raíz de 3 veces va a ser más grande que el voltaje de alimentación y con un ángulo de 30 grados. En cambio acá abajo, cuando yo conecte en la misma configuración, es decir, el primer diodo en la fase A conectado arriba y el segundo en la fase B conectado abajo, yo voy a ver solamente el voltaje BA, por ejemplo. Eso significa que va a estar con 0 grados y con un valor menor de amplitud. O sea, solamente con la amplitud de la entrada, no raíz de 3 veces como el caso de arriba. Por lo tanto, para que los voltajes sean iguales, yo necesito que el número de vueltas del segundo secundario sea mayor. De esta forma, el segundo secundario te va a tener, cuando vea el voltaje entre líneas, va a ser el mismo valor que el de arriba. Entonces lo que logro en el fondo es mantener el voltaje y lograr dos secundarios que tienen, o dos voltajes en realidad, dos señales de voltaje que tienen 30 grados de desfase entre ellas. ¿Cómo operan los rectificadores en este caso? El rectificador de arriba, entonces que tiene el mismo voltaje de alimentación, tiene la misma configuración que el rectificador que analizamos en el primer caso. Entonces tenemos los voltajes de línea, que son estos de acá arriba, el voltaje de salida, que tiene esta forma, y la corriente de entrada, entonces tiene 120 grados de conmutación, después 0, después 120 grados de conmutación y después 0. Ya, lo típico del rectificador, con carga inductiva, suficientemente inductiva para que salga la corriente de salida plana. En el otro caso, en el segundo rectificador, tenemos 30 grados de desfase. Es decir, en términos de los voltajes, nuestro voltaje de alimentación y corriente de alimentación tiene la misma forma, pero están 30 grados desfasados. Si vemos los voltajes de salida, también tiene 30 grados de desfase. Eso lo pueden notar aquí. El mínimo del voltaje de arriba coincide con el máximo del voltaje de abajo y el máximo del voltaje de arriba coincide con el mínimo del voltaje de abajo. Entonces, cuando yo vea los voltajes de salida, aquí, voy a poder ver que este voltaje de salida es la suma de los dos voltajes. Por lo tanto, como estoy sumando dos voltajes que están desfasados, el punto máximo se va a sumar con el mínimo y viceversa, y por lo tanto voy a obtener a la salida un voltaje que va a tener 12 pulsos. Va a tener 12 segmentos iguales dentro del ciclo de la fundamental. Y por lo tanto, voy a tener la mitad del ripple. Y eso significa que la corriente de salida va a ser mucho más plana. Ahora, en el caso de la corriente de entrada, ahí tenemos que analizarlo con un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque el primer secundario, que es el que tenemos acá en azul, tiene la misma configuración que el primario. Por lo tanto, la corriente del secundario, que recuerden que era una corriente con 120 grados positivos, 0 y 120 grados negativos, pasa exactamente igual al primario. Es decir, no hay ningún tipo de transformación. Sin embargo, las corrientes del segundo secundario, del que está en delta, desfasa la corriente 30 grados. Eso significa que como la corriente tiene armónicos, todos los armónicos se ven eh, desfasados o modificados, no en su amplitud, pero sí en su ángulo con respecto a la señal original. Y de esa forma obtengo una señal que tiene un nivel medio, ¿cierto? Un nivel alto, después un nivel medio, después cambio a negativo, otro nivel más negativo, esta forma que ustedes ven aquí en naranjo. Cuando yo sume estas dos señales, entonces voy a tener la corriente de entrada, que es ahora una señal mucho más escalonada. De hecho, tiene 3 escalones hasta llegar al máximo y después 3 escalones más hasta llegar a 0 y así en el positivo y en el negativo. Es decir, es mucho más sinusoidal que las otras dos corrientes y tiene menos contenido armónico. De hecho, si lo analizamos en términos armónicos, podemos ver lo siguiente. A este rectificador, que se llama rectificador de 12 pulsos, por la cantidad de pulsos que tiene de voltaje, tenemos que en el secundario estrella se genera esta corriente, 120 grados de positivos, 0, 120 grados negativos. Esta corriente tiene un THD de un 31% y tiene la siguiente distribución armónica. Tiene una fundamental, que está en fase con el voltaje, después tiene una quinta y una séptima armónica, que acá están dibujados hacia abajo porque el ángulo es 180 grados, es decir, son negativas. Luego tengo el 11 y el 13, que vuelven a ser positivas, y tengo el 17 y 19, que son negativas. En el caso del secundario delta, los 30 grados de desfase mueven el contenido armónico.
en términos de ángulo, pero en términos de amplitud sigue exactamente igual, es decir, de nuevo tengo los 31% de THD. ¿Por qué? Porque las amplitudes de la fundamental y de las componentes armónicas es exactamente el mismo que el anterior. La diferencia entre estas dos corrientes es que los ángulos de los armónicos son distintos. Es decir, aquí ustedes pueden ver que todos los ángulos son cero, es decir, todos están eh, eh, en fase con el voltaje, con la fundamental. Por lo tanto, en el primario, como en el primario se suman las dos componentes, las del secundario estrella y el secundario delta, lo que tengo es que la fundamental se mantiene, se va al doble, ¿cierto? Y los armónicos 5 y 7 se cancelan porque tienen la misma amplitud y ángulos distintos, inverso. Luego el 11 y 13 se mantiene y el 17 y 19 se cancela nuevamente. Entonces, el armónico, la forma de onda resultante tiene mucho menos contenido armónico. De hecho, las primeras armónicas que aparecen son recién la 11 y la 13, no hay 5 y 7. Por lo tanto, en este caso puede cumplir, de hecho cumple con los estándares armónicos, porque en realidad los estándares armónicos penalizan mucho las 5 y las séptimas. Ahora, esta configuración se puede extender a 18 o 24 pulsos si es que se utilizan transformadores zigzag que puedan hacer eh, ángulos, ¿cierto? Que puedan proporcionar ángulos de desfase del voltaje que sean menores a 30 grados. Ya en el caso de 18 pulsos necesitamos ángulos de 20 grados entre los tres secundarios, y en el caso de los 24 pulsos necesitamos ángulos de 15 grados entre los cuatro secundarios. Y ahí cada vez se van cancelando más armónicas. Otra configuración para interconectar rectificadores es cuando se necesita mucha corriente. En este caso los podemos interconectar en paralelo. Y aquí se muestra el ejemplo de la interconexión en paralelo de dos rectificadores tipo estrella. Si analizamos el comportamiento de cada uno de los rectificadores, se comporta exactamente igual al caso del serie, ¿ya? Porque cada rectificador, el rectificador del secundario 1 y el rectificador del secundario 2, funcionan en forma independiente de la forma de conexión que yo posteriormente haga. Entonces tengo el primario, que tiene la configuración positiva, el primario, perdón, el secundario que tiene la configuración de 0 grados y el secundario que tiene los 180 grados. La única diferencia acá que ustedes pueden notar es que no están conectados directamente a la carga, sino a través de un reactor de enlace. ¿Para qué? Ese reactor de interfase nos permite evitar los sobrevoltajes que pueden haber al conectar dos rectificadores. Porque estos dos rectificadores, si bien el valor medio que ustedes pueden ver aquí del V01 y el V medio del V02 son el mismo, los valores instantáneos son distintos. Cuando yo tengo el mínimo acá, tengo el máximo acá y viceversa. Entonces esa diferencia eh, tiene que ser eh, disipada o manejada por este inductor de interfaz. Nosotros podemos ver entonces que a la salida, el voltaje de salida esta vez es el promedio de los dos voltajes de los puentes, por lo tanto sumo estos dos voltajes y después los divido por 2, lo cual significa que tengo de nuevo una forma de onda de 6 pulsos, pero esta vez tiene tiene la misma amplitud que el de cada uno de los rectificadores. Tengo entonces una corriente continua de salida y la corriente de entrada nuevamente es una señal simétrica con 120 grados de conducción positiva, 120 grados de conducción negativa. Lo interesante acá está en los voltajes del inductor. Pueden ver que ese voltaje del inductor 1 y del inductor 2 corresponde a dos señales que son muy parecidas a una triangular. De hecho, son el corte interno de las sinusoidales. Y para poder diseñar este inductor de enlace, lo que uno tiene que tener en cuenta es que circula la misma cantidad de corriente media por cada uno de los secundarios, de cada uno de los rectificadores, y que el voltaje que va a estar sometido a este inductor es este voltaje que tenemos acá. Entonces, con ese voltaje podemos calcular cuánto es la variación de corriente que va a haber aquí. Bien, con eso terminamos el módulo de interconexión de rectificadores. Muchas gracias.